y honramos y te damos gracias por esa fidelidad. Es la que sostiene todo, Padre. Es la fidelidad, Padre, por la cual estamos en pie aquí delante de ti, Padre. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Siémbrala con autoridad y que nos atrape tu palabra y nos llene más y más de ti, Padre. Amén. Bendito sea, Padre. Bendito y alabado sea, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Caminando por la fe es el tema que vamos a desarrollar. Es un tema bastante amplio y creo que vamos a estar un buen rato desarrollando este tema. Es necesario que entendamos, hermano, que nuestra relación con Dios comienza aquí. En el versículo 18 del Salmo que leímos, Salmo 33, el salmista hace una declaración muy acertada y muy bella en cuanto a lo que es la relación de Dios con nosotros. Salmo 33, miren lo que dice el versículo 18 en adelante. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Caminando por la fe. La vida cristiana, hermano, es un caminar por la fe. Lamentablemente, hermano, esta es una de las palabras más desgastadas, más mal usadas, más mal aplicadas, más mal entendidas. ¿Por qué? Porque la religión ha interpretado la fe como simplemente solo creer, pero la fe va más allá. Su concepto es más amplio, su concepto abarca la totalidad de nuestro ser y no se restringe a un concepto o a un enunciado o postulado teológico, se restringe a algo que la palabra nos ha revelado. Entonces, más que creer, la fe es un caminar, es el camino de la vida. La fe es el camino de la vida. Y en ese caminar de la vida encontramos dos cosas: certeza y convicción. Y en la medida que yo voy creciendo en esta fe, en la medida que yo me voy cimentando en esta fe, descubro la vida. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15. Vamos a usar bastante la Biblia. Proverbios capítulo 15. Miren lo que dice el versículo 24. Proverbios capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba. Amén. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol o del infierno que está abajo. Mire qué tremenda declaración. La fe, hermano, es un camino de vida, es el camino de vida para los entendidos. Es que lo primero que produce la fe en la vida del hombre es entendimiento, para que sus pasos, su caminar sea de vida. Por eso dice el texto, el camino de la vida es hacia arriba. Ojo, la vida apunta hacia arriba, la muerte apunta hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia? El entendido. Y es a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos entender nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar. Porque, hermano, si el hombre se diera cuenta de lo que dice, de lo que piensa o de lo que hace,
wow, podría saber en qué camino está, si en el camino de la vida o en el camino de la muerte. ¿Quién nos da ese entendimiento de lo que el hombre es? Es la presencia de Cristo en nosotros, la revelación del Espíritu Santo, el cual, hermano, se tiene acceso a él por medio de la fe. Por eso es importante que veamos que el concepto de fe, según lo presenta la religión, es muy escaso, muy corto. De hecho, carece de valor. Pablo, retomando la idea de Proverbios, miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pablo describe en este corto versículo cuál es el estilo de vida de la iglesia, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir y caminar sobre la tierra. 2 Corintios, capítulo 5, miren lo que dice el versículo 7. Sencilla palabra, pero que engloban la totalidad de la vida cristiana. Porque por fe andamos, no por vista. No dice que por fe entendemos o creemos o deseamos, no, porque por fe andamos. Habla de un caminar, habla de una vida dinámica, habla de algo, hermano, que se ha creído, se ha entendido y se vive por eso. Por eso Pablo dice, porque por fe, el motivo de vida, el motivo por el cual, hermano, accedemos al reino de Dios, al evangelio de Cristo, es por la fe. Y esto exige, hermano, no solo creer, sino andar. Porque por fe andamos, no por vista. La fe religiosa es solo una creencia, un desear que no produce ningún cambio de comportamiento. Es una fe ciega, muerta. Por eso se denomina fe religiosa. ¿Y cuántas religiones hay en el mundo, hermano? Y todas dicen y ocupan la palabra fe. Por eso les digo que es una de las palabras más desgastadas. Pero hay algo tremendo, hermano. La fe tiene que producir algo en mi vida. La fe, hermano, que no cambia mi vida, tampoco puede salvar mi alma. Yo creo en Dios, pero viva a mi manera. Usted tiene una fe muerta. Yo creo en Dios, sí, pero hago lo que yo quiero. Usted tiene una fe muerta. La fe tiene como propósito afectar mi comportamiento, afectar mi manera de pensar, mi manera de relacionarnos. La fe tiene el propósito de afectar mi manera de ver la vida. O sea, ya no andamos por lo que yo creo, ando por lo que me ha sido revelado. Y en la medida que yo me aferro a la palabra, me voy a cimentar en esta fe, voy creciendo. Por eso, hermano, tenga presente esto. La fe que no cambia mi vida, que no cambia mi comportamiento, que no cambia mi manera de pensar ni de hablar, tampoco puede salvar mi alma. Ahora, pero la fe que enseña la Biblia es una fe totalmente diferente. Tiene el poder de vencer al mundo. La fe que habla la Biblia, hermano, tiene el poder de vencer al mundo. Y esto se tiene que mostrar en nuestra manera de vivir. Porque si yo, hermano, digo que creo en Cristo, pero vivo de una manera que no honro a Cristo, estoy con una fe ciega, una fe falsa. La fe, hermano, de la que habla la Biblia es una fe poderosa, que tiene el poder de cambiar al mundo, de vencer al mundo, no cambiarlo, sino vencerlo. Si no me cree, primera de Juan, capítulo 5, está casi al final de la Biblia, primera de Juan, capítulo 5. Miren lo que el apóstol Juan revela en estas palabras.
La fe tiene dos componentes. Me da una nueva vida y me da el poder de vencer. La fe me revela una nueva vida, me introduce en la nueva vida que es en Cristo y me da el poder de vencer. El problema es que hemos desarrollado una fe religiosa, pero como le digo, vamos a tomarnos el tiempo para echar mano de esa palabra que es la fe. Primero de Juan capítulo 5, miren lo que dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Tenemos una fe que vence al mundo. Ahora, ¿qué es vencer al mundo? Vencer la influencia que el mundo puede hacer sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones. Vencer la autoridad que el mundo pueda tener sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro modo de vivir. Y establecernos sobre principios y normas divinas que yo voy adquiriendo en la palabra de Dios. Hermano, la fe es el concepto básico, fundamental para nuestra vida cristiana. Y el no tener un concepto claro de lo que es la fe, se distorsiona nuestra vida, se distorsiona nuestra manera de vivir o de pensar. Por eso tenemos que tener un concepto claro de lo que es la fe. De hecho, la palabra en hebreo para fe es emuná. En hebreo la palabra es emuná y significa, hermano, fidelidad, firmeza y confianza. Mi vida tiene que ser expresada bajo estos tres aspectos: bajo la fidelidad, que es la fe, firmeza, que es fe, y confianza, que es fe. Hermano, esto es lo único que el Señor exige de nosotros: fidelidad, firmeza y confianza en lo que hemos creído. Mi fe no está puesta en una iglesia, en una denominación, en una doctrina, en los hombres, ni en el futuro. Mi fe tiene que estar puesta en Cristo. Si, hermanos, si mi fe no está puesta en Cristo, tenemos una fe religiosa. No es que yo creo que las cosas van a cambiar. No es que yo creo que esto va. No es de creer. Es fidelidad, firmeza y confianza. Hermano, esto es lo único que Dios va a pedir de nosotros. Cuando desarrollamos esta fe, tenemos la autoridad de vencer al mundo, de vencer la influencia del mundo sobre nosotros. De hecho, hermano, es el inicio de nuestra verdadera vida cristiana. Un religioso, un cristiano, ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Su perspectiva y comprensión de lo que es la fe. Les dije, viene la palabra hebrea que es emuná, que significa fidelidad, firmeza y confianza. De hecho, la relación que Dios establece con su pueblo y con cada uno de nosotros comienza ahí. Por eso el Señor es lo único que exige. Vámonos a Oseas. Daniel, se busca a Daniel y ahí va a encontrar a Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Daniel, y ahí va a encontrar después, pegadito a Daniel, va a encontrar al hermano Oseas. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dios se va a relacionar con usted y conmigo a través de la fidelidad, de la firmeza y la confianza que usted tenga en Él. Y esto, hermano, tenemos que llevarlo al terreno de la práctica. ¿Por qué? Porque Dios no está jugando, Él está actuando en serio. Amén. Oseas capítulo 2, mire lo que dice
el versículo 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Verso 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Apliquemos ahí está la palabra emuná. ¿Cómo sería? Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. Nuestra fe tiene que descansar en el Señor. De hecho, hermano, Dios se va a casar con aquellos hombres y mujeres que tienen fe. Porque dice, y te desposaré y me casaré contigo, dice, para siempre. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea que si yo no tengo fe, no conozco a Dios. Tengo una idea distorsionada, oscura y retorcida de lo que es Dios. Por eso vemos vidas cristianas que no expresan ni la gloria ni la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Hermano, alguien que entiende mal la fe y la va a enseñar mal y va a vivir mal, su vida está distorsionada. Y aunque cree en Dios, usted pregunte, ¿cuál Dios? Porque fuera de la Biblia hay miles de dioses y la gente los adora. La gente adora a Buda, a Confucio, a Bahá'u'lláh, a Mahoma. Ahora, pero la pregunta es, ¿cuál Dios? De hecho, la palabra Dios es un poco difusa, pero cuando usted dice, es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cuál es su nombre? Jesucristo. Entonces ya toma otra connotación su fe. Entonces nuestra relación con Dios toma otro contorno, toma otra posición, se vuelve serio. Porque, hermano, y te desposaré conmigo en fidelidad. La fe es fidelidad. ¿Qué es lo que más, hermano, puede dañar y destruir un matrimonio? La infidelidad. ¿Qué es lo que puede golpear, pero de una manera tremenda, un matrimonio? La infidelidad. ¿Qué es lo que nos puede apartar de Dios? La infidelidad espiritual. Porque Dios, hermano, es una persona seria y se va a casar conmigo si ha encontrado, si ha visto en mí la emuná, que es la fe verdadera. Por eso, hermano, nuestra vida tiene que descansar en el Señor Jesucristo por la fe. No es una creencia, es una convicción, es parte del carácter. De hecho, hermano, toda la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis, se sostiene a través de eso. Dios se relacionó con el hombre a través de la fe. Todos los hombres que Él llamó era a través de la fe. Abraham, Noé, Isaías, Daniel, todos los hombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, su relación con Dios era por medio de la fe. Por eso, hermano, lo que Dios vino a revelarnos es una vida de fe. No solo es creer, sino caminar. Cuando yo camino por lo que creo, tengo autoridad y puedo fácilmente vencer al mundo. Cuando no conocía a Cristo, era esclavo del mundo. Cuando no tenía a Cristo, era esclavo de mis pasiones, de mi carácter, de lo que yo soy. Pero cuando vengo y conozco a Cristo, soy lleno del Espíritu de Dios. Y la fe comienza a florecer, a echar raíces y a fortalecerse adentro de mí. De ahí la necesidad de tener un contacto diario con la palabra, de alimentar mi corazón, mi espíritu con la palabra, porque este es el alimento del espíritu. Y la fe, hermano, va a encontrar su expresión aquí. Una fe que descansa en el Señor es una fe bíblica.
no descansa en otra cosa, porque entonces ya no sería fe. Veamos algunos ejemplos prácticos de lo que el Señor pide. Vámonos a Lucas. Ojo, Dios se va a casar con usted y conmigo a través de fidelidad. Y Dios estaba buscando hombres con los que Él se iba a casar, y encontró a 12 discípulos. Y aunque eran sus discípulos, todavía estaban creciendo, todavía necesitaban, hermanos, conocer no solo a su maestro, sino conocer a su Señor y después conocer a Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 8. Voy a leerles desde el versículo 22. ¿Lo tenemos? Ok. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Verso 23. Y mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él los discípulos y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Verso 25. Y les dijo: ¿dónde está? Cuando hay problemas, cuando las enfermedades tocan, cuando llegan las malas noticias, cuando las cosas no me salen bien, ¿dónde está vuestra fe? Y esta palabra todavía resuena en los pasillos de todas las iglesias. ¿Dónde está vuestra fe? Si yo vengo a la iglesia para ser lleno, para fortalecerme, no para seguir siendo el mismo. Una vida que se entrega a Dios tiene que empezar a dar los primeros pasos de fe. El problema es que si no le enseño o no le enseñamos a la gente a caminar por la fe, lo que estamos plantando en el corazón de las personas solo es una religión, reglas, doctrinas, estatutos, preceptos y un rótulo, hermano, que no cambia nuestra vida. Jesús hizo algo sobrenatural que para él era natural, y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y mire qué tremendo. Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: mire qué triste, no lo conocían. Andaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, y ellos se quedaron asombrados y dicen: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lee? No conocían a Jesús. ¿Cuánta gente, hermano, va a las iglesias y no conoce a Jesús todavía? Porque, hermano, nosotros no somos invencibles ni estamos blindados. Lo que les pasa a los inconversos nos pasa a nosotros. ¿Cuál tendría que ser la diferencia? Descansamos en nuestra fe. Yo me enfermo como se enferman los demás, pero ¿cuál es la diferencia? El inconverso corre donde el doctor. Y yo, hermano, sí, también voy al doctor, pero primero he hablado con mi médico de cabecera. El problema, hermano, es lo que dijeron los discípulos, lo decimos nosotros. ¿Quién? ¿Dónde está vuestra fe? Eso le dijo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y hoy en día, en nuestro corazón todavía nos está diciendo: ¿dónde está vuestra fe? Hermano, tenemos que aprender a descansar en el poder de Dios. ¿Y cómo hacemos, hermano? Sencillo, hermano, es lo más sencillo del mundo, hermano. Simplemente creamos. Cambiemos nuestra experiencia por nuestra confianza en el Señor. Cambiemos nuestras ideas y nuestro intelecto por el conocimiento de Dios. Simplemente es un cambio de modo de pensar, de modo de vivir y modo de hablar. Porque una fe, hermano, que no se expresa, una fe que no se ve,
es una fe religiosa. La fe tiene que ser mostrada con hechos. La fe tiene que estar basada en fidelidad, en confianza, en fortaleza, en la persona del Señor. Un ejemplo bien bello que a mí me encanta es el que encontramos en Mateo. Mateo capítulo 8. Hermano, tenemos que tener una fe que sorprenda, incluso que nos sorprenda a nosotros mismos. Tenemos que tener una fe que nos cambie. Miren lo que dice Mateo capítulo 8, del versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, no era ni judío, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Wow. Respondió el centurión y dijo, Señor, mire qué lindo, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Una fe que sorprenda al Señor. ¿Cómo comienza? Reconociendo que no somos dignos. ¿Qué le dijo el centurión? No soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra. Porque el centurión encontró y reconoció que Jesús tenía autoridad. La fe es autoridad. Y es lo que hemos perdido hoy en día. Nuestra vida tiene que descansar en la palabra dicha. Yo solo tengo que creerla, no cuestionarla. El problema hoy en día, hermano, es que aunque Cristo esté dentro de nosotros, seguimos con miedo, seguimos con dudas, seguimos como que si Él no estuviera. O sea que como que no es el Señor de señores, sino que es el invitado de invitados. Y hermano, si todavía la gente, si todavía los cristianos tienen a Cristo como su invitado en su corazón, no va a haber la gloria de Dios. ¿Cómo tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón? Como el Señor de señores. Porque el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Usted cree que merecíamos recibir a Cristo? Ahí comienza nuestra vida, verdadera vida cristiana. ¿Qué dice el religioso? Por la gracia de Dios me encontró y me vio mis capacidades, vio mis talentos y sabía que le podía servir para su reino. La religión y muchos evangélicos somos arrogantes, creyendo que lo que tenemos lo merecemos. Y no, pero ni un vaso de agua lo merecemos. Es la gracia de Dios manifestada en nosotros. ¿Cuántos centuriones Dios desea en la iglesia? ¿Cuántos centuriones deberían de llenar la iglesia? Tendríamos que tener la fe de un centurión. Tendríamos que tener la fe de alguien que puso sus ojos en Jesús. No le preguntó a los discípulos, le preguntó a Jesús. Le dijo, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solo di la palabra. Yo lo creo porque yo tengo autoridad y sé que tú tienes autoridad. Y si tú das la palabra, va a obrar. No es de esperar
con ansiedad a ver si el Señor puede. No, hermano. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra vida va de fracaso en fracaso cuando tendría que andar de victoria en victoria. ¿Cuántos nos paseamos por un lado y por otro pensando que somos cristianos, engañándonos? Nuestra vida, hermano, tiene que caminar y dar pasos de fe. Y es a través de las tribulaciones, es a través de las tormentas, es a través de las necesidades, cómo nuestra vida va a mostrar si realmente hemos creído en el Señor. Corra a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Estamos viendo a través de la Biblia los ejemplos vivos que tenemos que imitar. Tenemos que imitar la fe del centurión. Tenemos que aceptar lo que dice Oseas, que Él se va a casar con nosotros en fe. Si no hay fe, Dios no se cansa con nosotros. Si no hay fidelidad, Dios no se va a casar con nosotros. Si algo, hermano, a Dios no tolera, algo que Dios no acepta, es la infidelidad. Tenemos que serle fieles al Señor. 2 Corintios capítulo 4. Miren lo que dice, versículo 16. Por tanto, ¿cuál es la orden? No desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, se va haciendo viejito, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que cambia nuestra circunstancia? Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven. Hermano, cuando usted y yo nos muramos, ¿a quién cree que le van a quedar los chunches que tenemos? La casa que usted tiene, ¿a quién le va a quedar? El carro que tengo, ¿a quién le va a quedar? Dicen, yo no sé si es cierto, pero la ropa usada que a veces venden es de gente que ha muerto y que la donan. Viene aquello y la compra, es que a veces será cierto, ¿verdad? Y aunque la laven, pues de gente, cuando yo muera, ¿a quién le van a quedar las cosas visibles? ¿Y sabía usted que la gente no disfruta lo que tiene por querer tener más? Hay gente que tiene 80 años y está buscando más. ¿Cuántos años cree que tiene el señor Soros? 94 años de edad y todavía quiere más. Ese viejito vive atormentado por sus riquezas, las cuales no disfruta. Hermano, lo que Dios nos ha dado no es para que diga es mío, es para que lo disfrute. Amén. Obviamente tenemos que tener sabiduría para administrar las cosas, pero eso nos da el Señor. Hermano, ¿cuánto tiempo perdemos por las cosas que vemos? ¿Y cuánto tiempo perdemos por las cosas que no vemos? Porque esas son eternas. Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, hermano. La fe nos introduce a la realidad del mundo que no podemos ver, el cual es eterno, es el reino de Dios, para el cual nos estamos preparando aquí en la tierra. Y lo primero que tenemos que desarrollar y fortalecer es la fe que fue puesta en nosotros. Es lo único que exige el Señor. Él no exige obras, ni que nos portemos bien, ni que hagamos grandes proezas, ni que ayune cada 15 días, ni que se tire nadando por todo el océano. No, simplemente dice: creer en Dios, creer también en mí. Cristo vino a darle sentido a la vida espiritual
Cristo vino a revelarnos el camino, la verdad y la vida. Él nos dio el propósito, hermano, y sentido de la vida. Estábamos equivocados, entretenidos en las cosas materiales, sabiendo que esas Dios nos las ha dado para que las disfrutemos. ¿Cuántos problemas se dan cuando se mueren las personas? Deja una casa, vale 2 millones, pero está repartida en 10 hijos. Y ese es un lío, hasta muertos hay. ¿Por qué? Porque quieren un pedazo de algo que va a desaparecer. Porque cuando yo muero, ¿a quién le va a quedar la casa? A otro. Y ese que muere, ¿a quién le va a quedar a otro? En otras palabras, ni los zapatos que andamos son nuestros, porque los van a quitar y los van a ir a vender. Bueno, tenemos que ver que la fe, hermano, nos introduce a la realidad del mundo que no podemos ver. Caminar por fe significa confiar en Dios. La fe es algo poderoso, es el fundamento de nuestra relación con Dios, que nos lleva a creer en sus promesas. La fe, hermano, es como las raíces de un árbol. Todo el árbol es sostenido por las raíces, las ramas y los frutos que den dependen de sus raíces. ¿Y qué pasa si las raíces se secan? El árbol se cae. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no podría amar a mi esposa si no amo al Señor. No podríamos amar a nuestros hijos ni a nuestros nietos si no amamos al Señor. ¿Por qué? Porque si yo amo a mis hijos y a mi esposa sin el amor del Señor, mi amor se vuelve en algo manipulador. Y ese no es amor. ¿Por qué? Porque son míos, mi esposa, mis hijos, mis nietos, hermano, ese término mío es lo que nos hace, hermano, alejarnos del Señor. Si Dios nos dio hijos, esposa, casas y bienes, es para disfrutarlos. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré, ¿qué dice? Alguien que cocine, que lave, que trapee y que tenga las cosas bien, ¿verdad? Haré ayuda idónea, dice, para que compartan su vida. Una de las mejores formas de cómo vivir la vida cristiana es casándonos con el Señor. De hecho, Él va a venir por su iglesia, la cual es llamada en el Apocalipsis la esposa del Cordero. Y uno de los adornos más bellos de la iglesia, hermano, es la fe. Una de las perlas más bellas que tiene la iglesia es la fe. Por eso, hermano, nuestras raíces tienen que ser profundas. Vamos terminando, no hay mucho más que hacer. Efesios capítulo 2, Gálatas, Efesios capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aparte de que la fe, hermano, es algo sobrenatural y poderoso y nos hace vencer al mundo, la fe tiene otra cualidad muy linda. ¿Cuál es esa cualidad? Nos va moldeando a la imagen de Cristo. Mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe me va formando a imagen de Cristo y ha puesto obras que expresan su gloria. Pero no hablamos de obras de hechos, no, hablamos de obras que transforman el corazón. Obras como cuáles: amar,
perdonar. Son obras que el Espíritu produce. ¿Por qué? Porque yo aprendo a perdonar, aprendo a amar. Honrarles al hombre, pasar por alto la ofensa. O sea, son cualidades que visten a aquella persona que está en Cristo. Porque como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra vida, hermano, es llena de la gracia de Dios. Y otro factor importante de la fe que produce en nosotros, determinación. La determinación, hermano, es el carácter y la fortaleza que alguien que ha puesto su fe en Cristo tiene y camina con autoridad. No porque Él tenga autoridad, no, sino porque la gracia de Dios se ha ido derramando en nosotros, haciendo de nosotros, hermano, su especial tesoro. Por la fe podemos entender cuánto Dios nos ama. Y es algo que tiene que apreciar. Cuánto nos amó Dios, al punto de que hasta dio a su Hijo amado y derramó su sangre para que cada uno de nosotros pudiéramos decir: Señor Jesús, te amo, eres mi Señor. Para que pudiéramos valorizar y entender lo que es la vida cristiana y alejarnos de la religión que no ha producido más que dolor, tristeza y confusión. De hecho, hermano, la religión huele a muerte, porque pensando que nos acerca a Dios, nos aleja de Él. Solo a través de una vida de fe expresada en la palabra podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, para honra y gloria de Dios. Padre celestial, gracias porque nos has amado. Gracias porque nos rescataste de las tinieblas y nos diste vida. Nos diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Un día un hombre te dijo: aumentanos la fe. También nosotros en esta mañana te decimos: aumentanos la fe. Perdónanos las veces que te hemos fallado. Perdónanos, Padre, las veces que hemos hecho lo que hemos querido. Enséñanos a vivir por la fe. Oh Señor Jesús, vasos de barro somos, deseando que tú como alfarero pongas tus manos en él y moldees una vida que te agrada. Gracias te doy por lo que has hecho en mí. Te alabamos, te bendecimos. Gracias. Eres mi gloria.